Yo hubiera puesto la caballería. O hay canciones dedicadas a él. Y es que en las efemérides, un día como hoy, 1769 nació Napoleón. Ah, mira. ¿Será el militar más famoso de todo el planeta? Militar. Pues muy probablemente sí, está entre él y Julio César. Ah, de veras también tenía rango, ¿verdad? Militar. Sí. Sí, sí, pero yo creo que por las pinturas, Mira, ay, hasta la cultura popular ya ves que había frecuentemente en los hospitales psiquiátricos, no sé por qué lo agarraron de personaje. Pues sí, siempre andaba uno con la Se mano creía metida Napoleón, sí. en el pecho y que se creía eso. Eh, Ay, el sombrero ese que traen que tiene, ¿cómo se llama? Tricornio, Sí, que es muy llamativo. el de Napoleón inaugura uno que se puso muy de moda en la época militar, a principios del siglo XIX, y muy pocos otros lo- se, se convirtió como lo identificó tal, que más que tricornio tiene el pico delantero aplastado. Entonces queda los otros dos así y la parte trasera levantada. Entonces, se veía muy bien. Hay una película donde este, se ve que los ingleses también lo usaban, una que es la de la Marina inglesa, que sale el de Gladiador, ¿cómo se llama? Russell. Russell, Russell sí. Crowe. Russell Crowe sale ahí eh, de capitán y trae el sombrero militar de, de Napoleón, No me acuerdo. que Napoleón le adosaba una escarapela. La escarapela es una especie de florecita de tela de raso con los colores de la nación o del movimiento que representa. Ya existía, más que eran grandotas las de siglo XVIII. Pues déjate la vestimenta, se puso de moda. Hay hasta una chamarra que llegó a la moda, que es así, le decían tipo Napoleón, y que se abrochaba de lado. Con el cierre del lado izquierdo. Pues de lado, botones o lo que fuera, pero se abrochaba desde el hombro Hasta la a la cintura. cintura, por un costado. Y era corta. Sí, chaqueta. Y todo, todo. Es que la posición que adoptaba, ¿por qué siempre traía la mano en el pecho? ¿O por qué lo pintan así? Por... Decían que tenía sarna, pero no creo, es más bien una pose para poner la mano en un lugar cuando te están posando o te están pintando. Para descansar. Eh, Está lleno de anécdotas fascinantes el hombre, de que no dormía, de que siempre estaba activo, que le decía a sus generales, denme 5 minutos, ahorita regreso. Y se acostaba. Se quedaba profundo y a los 5 minutos regresaba, a los 10, bueno, es una exageración, pero a los pocos minutos regresaba. Otra vez se enteró. Y vámonos a lo que sigue. Y así, así, y así, con una, pues, carga frenética de trabajo, Dora. Como, Energía, sí, como si siempre estuviera al máximo. sobreestimulado. Pues dicen que en situaciones de alto estrés, un pequeño sueño de 10 minutos, 15, puede ser más benéfico que dormir 4 o 5 horas en la noche en un sueño inquieto. No se trata de dormir, se trata de dormir y descansar.
Y para un hombre con esa actividad cerebral, tuvo que ensayar y disciplinarse para poderse desconectar esos minutos. Ha de haber vivido frenéticamente y con 1000 cosas, pero con una capacidad de organización impresionante. De lo contrario, no hubiera sido el gran estratega que fue. Al tiempo que traía todo el cerebro a 1000 revoluciones o más, sabía organizar. Y tenía, desde luego, el liderazgo, la personalidad para imponerse. Un hombre admirable. Uh-huh. Eso a pesar de su pequeñez física. Pero ese es un mito también, creo. Era un hombre que estaba alrededor de unos 70, ¿Es cierto? ¿Era bajito? Era bajo para ser la autoridad que era. No imponía físicamente. Hay otros... Eso es otra cosa. Sí, tú ves los... Como dijo Julio César, Gengis Khan, eran tipos que imponían. El MacArthur, ¿no? O Rommel. Esos... Mira, Napoleón tenía unos 68, según estudios. Casi unos 70. Sí. Para la época era de buena estatura. Sí. No, pero en cambio, Wellington tenía 10 perritos. Duque de Wellington. Tenía... Vale la pena echarle un vistazo como ejemplo. Dice, Bonaparte era más alto que Nelson, que medía 1,62, el almirante Nelson. Pero Wellington era altísimo. Para la época, al medir 1,75. Y dice, no, Napoleón no era bajito. Pero no era imponente, no era como los otros. Era bajo y más bien no del físico atlético, no del físico poderoso como los otros, que tenían pues desde que llegaban miradas, esas personalidad que se completaba con pues su carácter amoroso, su carácter colérico, su carácter claro de lo que quería y lo que pretendía Alejandro. Pero es que acuérdate que no provenía de una dinastía importante o de un apellido de abolengo. Había salido prácticamente de la tropa. Entonces, yo creo que más que la estatura es lo que tú dices. No, en un primer momento no tiene impacto, no impresiona porque pues, no es alguien que tenga esa jerarquía. Se la va ganando conforme se va desarrollando dentro del ejército y va teniendo victorias. Ahora, yo creo que más que el gran militar, pasa la historia porque sacude a Europa como nadie la había hecho sacudir desde hacía tiempo. Yo creo que habían pasado siglos y no recuerdo otro momento, así que, la Revolución Francesa desde luego, pero todo entra bien en el periodo porque a la Revolución Francesa le sigue la época del terror y de la época del terror y el caos es cuando surge Napoleón Bonaparte a principios del 19 y cambia la geografía europea y pone en evidencia las monarquías. O sea, verdaderamente no solamente es el asunto de si invadió España o si se enfrentó a los ingleses o si era el amo o quiso ser el amo y señor de Europa y luego fue a Rusia, sino lo que transformó y alteró la geopolítica europea de finales del siglo XIX y principios del XVIII y principios del XIX. Probablemente no había habido nadie así desde Carlomagno, así de tan importante. Carlomagno también tomó Roma y también dominó Alemania, invadió España también. Que querían dominar Europa. Pues acuérdate que, es una tontería, pero se supone que Nostradamus, uno de los anticristos o de estos personajes que podían haber, o que eran los que señalaban el anuncio del fin del mundo, no en ese momento, sino como parte de un todo, es Napoleón.
obviamente ya interpretándolo muy libremente, y entonces sus ejércitos, bla, bla, bla. Estoy de acuerdo Pero contigo, si es una tontería. sí, claro. Por ahí lo ponen. No, pero mira, a mí sabes para qué me gusta, Agustín, para ponerlo de ejemplo a los niños, de lo que se puede lograr con decisión, con carácter, con determinación. Y con trabajo inteligente. Una anécdota importante es que a él le mandaban cartas de petición de auxilio. Las dejaba y decía, pónganme de un lado las urgentes y de otro lado las que no. Después de un mes contestaba las urgentes. Si se resolvió, no eran tan urgentes. Entonces, él hacía ese tipo de distingos inteligentes, revisaba y decía, y tomaba acciones. Él sabía que las acciones que había tomado, porque las había pensado, eran las pertinentes. Eso es lo importante en un pensador, y no te digo pensador como Napoleón, más que un hombre de guerra que lo fue, evidentemente, fue un pensador, sabía la jugada, la estrategia. Solamente recuerdo mucho tiempo antes Alejandro, pero Alejandro murió muy joven, a los 33. Pero, Sí, ¿no? Y además recuerde que él establece una nueva forma de legislatura, una nueva naturaleza del Estado. Y le da forma allá al Estado representativo, democrático, con poderes diferenciados. Entonces el Código Napoleónico pues, es la base de la ley en muchos países, incluyendo México, muchos años, ¿no? ándale. Pero me acordé ahorita que hablaba Agustín, que viajaba con una biblioteca. Sí, tenía siempre como sus mejores amigos a los libros. Decía que los hombres cambiaban según las situaciones y los libros siempre le ofrecían respuestas fidedignas. Faltaba interpretarlo. Era uno de sus dictos. La relación que tienes con tus amigos puede variar según el temperamento de ellos, pero con los libros aprendes según tu temperamento. Está lleno de citas, frases célebres y todo eso. Y dos grandes biografías que le hicieron, la de Ludwig y la de Pfaff, son importantes para ir mirando esa persistencia en el deseo y en la inteligencia. Pues un día, como hoy, nació Napoleón. Por cierto, ya que me apuran, murió a los 102 años el último sobreviviente de la batalla de Dunkerque. Ah, mira. El marino retirado Lawrence Churcher, considerado el último veterano de la Marina Real Británica, superviviente de la evacuación de Dunkerque, falleció a los 102 años. Esto lo confirma una asociación que apoya a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Era el último sobreviviente de 192,000 soldados aliados, de los cuales 144,000 británicos fueron destinados a esa localidad francesa en 1940. ¿Cómo tienen el registro? 102 años. Hijo. Y por cierto que hablando de militares famosos también, una muestra fotográfica, Castro con figuras de la cultura. Son imágenes de entre 1959 y 2009. Encuentros que tuvo Castro con intelectuales hasta los momentos que con destacados creadores cubanos y de otros países. A ver, las actividades. Pero es Baja California Sur, que está dedicado a Cuba. Pues también, que es un militar de los destacados, y también impactaba por su físico. Fidel Castro era un hombre muy alto, físicamente hablando.